Mega Noticias con Paco Ramírez. En 5 días sabremos si las acciones de México en materia de seguridad y migración servirán para detener la embestida de Donald Trump y la imposición de aranceles, o si la violencia e inseguridad en México seguirán siendo el pretexto para violar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Después de la reunión de alto nivel de los gabinetes de seguridad sin el presidente Trump, pero con la presencia de la mandataria mexicana, el gobierno asegura que la reunión fue provechosa y que se mantiene el respeto a la soberanía. Y aunque no le rendimos un informe, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que revisó el papel de México en la seguridad en la frontera, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y destacó la aceptación de vuelos de deportación a México. Noem calificó como positivo el encuentro, pero falta mucho por detener el flujo de drogas e indocumentados. ¿Será que el gobierno de Donald Trump dejará de hablar de narcogobierno en México? ¿O cuáles serán las demandas de los estadounidenses para combatir al crimen organizado y la inaceptable alianza de gobernantes con cárteles del narco? En 5 días sabremos si la cabeza fría ha dado resultados. Vamos con los datos con Jorge Chaparro. Adelante. Poco después del mediodía aterrizó en México la primera funcionaria de la administración Trump en visitar nuestro país. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien la acompañó a Palacio Nacional, donde se entrevistaría con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Durante hora y media estuvieron reunidas ambas funcionarias para hablar sobre seguridad y migración, temas que Estados Unidos ha colocado sobre la mesa para no aplicar aranceles extraordinarios a productos mexicanos. Su visita, dijo Sheinbaum por la mañana, horas antes de recibirla, no tiene nada que ver con la imposición de aranceles. Al término del encuentro no hubo declaraciones, ambas tuitearon y fueron diferentes las percepciones ofrecidas. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había sido una provechosa reunión para beneficio de ambos países en el marco del respeto a la soberanía, Noem dijo que la reunión sirvió para hablar sobre el papel de México en la seguridad de la frontera con Estados Unidos y subrayó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la aceptación de vuelos de deportación como un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas e inmigrantes a Estados Unidos. La funcionaria dijo que esta alianza contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros. Al parecer, de poco sirvió el trabajo realizado por México para combatir a las bandas del crimen organizado y detener el flujo de migrantes, porque otra vez Estados Unidos vuelve a poner metas muy altas. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, Jorge. Le doy la bienvenida a Ricardo Pasco, diplomático, ex embajador de México en Cuba. Gracias por estar con nosotros, embajador. Muy buena noche. Usted consideró en su cuenta de ex que la verdadera negociación arancelaria se registraría esta tarde en esta reunión de alto nivel, pero la presidenta dice que la seguridad no tiene nada que ver con los aranceles. En todo caso, le pregunto, ¿cuáles eran los márgenes que se podía negociar? Bueno, en primer lugar, hay que destacar que la reunión y especialmente los comentarios posteriores son exactamente a lo que nos han acostumbrado, es decir, comentarios que en realidad no explican nada, no dan realmente una sustancia de lo discutido. Sí. Y quizá lo único que podría destacar es que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos recriminó que México tiene mucho por hacer en materia de drogas. Pero fuera de eso, yo diría que son declaraciones muy rutinarias, lo cual me lleva a pensar que en realidad lo que tenemos que ver es por fuera de la reunión qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo por fuera de la reunión es que
2 días antes de esta reunión y de manera sorpresiva, Trump anuncia aranceles a la industria automotriz. Cuando había dicho que iba a hacer el anuncio el 2 de abril, lo hace justamente 2 días antes del arribo de la secretaria a México. ¿Qué quiere decir esto? Para mí quiere decir que hablando con la secretaria de Seguridad Nacional, cuyo énfasis ha sido en general, lo vemos en todas sus declaraciones cuando habla de México, no tanto sobre el tema de migración, sino sobre el tema de los cárteles y el tema de Exacto. la definición de los cárteles como organismos terroristas. Entonces, lo que hay que deducir de esto, y es lo que yo he insistido en diversos medios, es que en realidad la discusión utilizando los aranceles como parapeto, lo que está haciendo Estados Unidos es presionar a México por el tema de los cárteles y el narcotráfico. De tal suerte que esa discusión de si México tiene, el gobierno de México está asociado a los cárteles, ya no lo repiten, pero internamente lo dicen. Exacto, exacto. Y hay muchos testimonios de presentaciones, incluso de la propia secretaria que estuvo hoy ante el Congreso hablando de este problema. Entonces, el gran error que podríamos cometer es, creo yo, el error que comete la presidenta Sheinbaum al decir que los cárteles no tienen nada que ver ni con migración ni con drogas, sino que son meramente un tema económico. Eso es absolutamente falso. Y lo que enfatizo con esto es simplemente que mientras Ebrard está en Estados Unidos negociando, no sabemos qué, se dice que un trato preferencial, la gran discusión fue hoy. Y lo que sabremos más adelante es si México hizo los compromisos en materia de seguridad que está exigiendo Estados Unidos para que tengamos ese trato preferencial. Si no hay trato preferencial la próxima semana para México es porque México no satisfizo las demandas de Washington. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Le retomo la idea. Con este tipo de reuniones, con los operativos de seguridad en México, en la zona fronteriza, con la entrega de capos, ¿o con qué se le puede llenar el ojo a Trump para que desactive el discurso de vínculos del gobierno de México con cárteles del narco? Yo creo que ellos, en lo esencial, lo que están pidiendo es romper el cordón umbilical que une a la política con el narcotráfico. ¿Qué puede hacerse para satisfacer esa voracidad estadounidense? No sé. Pero en términos generales, yo diría lo que quieren ver son acciones, no simplemente de entrega de capos o de los actos que está realizando fundamentalmente Harfush o por instrucciones de Harfush al ejército y la Guardia Nacional en materia de detención de droga, etcétera, sino que lo que quieren ver es cómo se corta, cómo se termina ese cordón umbilical que ellos ubican entre la política mexicana, es decir, quieren decir el gobierno de México con el narcotráfico o aspectos del gobierno de México. Ahí está el caso del gobernador Rocha en Sinaloa, para no ir más lejos, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos poner. Y entonces yo creo que ese trato preferencial en aranceles
depende de lo que haga México en materia de seguridad y de romper el cordón umbilical entre política y narcotráfico. Hay fuentes que dicen que, siguiendo su orden de ideas, que efectivamente están pidiendo cabezas de funcionarios, gobernadores vinculados a cárteles del narcotráfico, pero que en este momento la presidenta particularmente está teniendo cabeza fría para no entregar a quienes forman parte de el proyecto de gobierno que encabeza la presidenta más allá de la presidencia, es decir, a todos los gobernadores de la 4T, funcionarios a que le haya dado hueso en este gobierno y que en ese orden de ideas pues no va a ser esta entrega, que en todo caso nadie sabe hasta este momento si hay un acuerdo en lo oscurito con falta de transparencia, falta de cuentas sobre lo que realmente el gobierno de México está negociando, porque ahora pues ya vemos algunos buques, vimos la entrega de capos, operativos sorpresa, visitas relámpagos. ¿Coincide con esa idea o piensa que está alejada de esa situación? No, yo creo que usted lo resume perfectamente. El tema es que cuando la presidenta dice que aranceles no tiene nada que ver con el tema de seguridad, se equivoca o simplemente no quiere que sepamos lo que está sucediendo. Pero lo real es que están íntimamente ligados y no es ningún accidente que 2 días antes de la llegada de la secretaria Noem a México, anuncian los aranceles. Es una presión directa política sobre México. Están utilizando los aranceles como un instrumento de presión política sobre el gobierno para mostrarle al gobierno el impacto que pueden tener si no hay acuerdos el día de hoy. Y en realidad la gran negociación fue el día de hoy. Y vamos a ver cuál es el resultado. Lo que es notable es que absolutamente nadie dice nada. Es decir, la presidenta habló simplemente de una buena plática y la soberanía está a salvo. Y la secretaria Noem dice que fue una buena práctica, ha habido avances, pero también falta mucho por hacer en materia de drogas. Son mensajes donde cada quien está tratando de posicionarse, pero en realidad, en el fondo, estamos completamente desinformados acerca de cuáles son los verdaderos acuerdos y sus alcances. Y yo postularía esta idea finalmente. Yo creo que la presidenta Sheinbaum está en estos días definiendo el legado de lo que será su gobierno en el futuro. Yo creo que ya las definiciones fundamentales de lo que va a suceder de aquí en adelante en la relación bilateral se está definiendo. Contrasto la situación de México de cautela, de silencios, de no decir cosas, con lo que está pasando en Canadá, que es completamente diferente la situación. Claro, Canadá habla de la imposición de aranceles e ir a más si Trump sigue insistiendo por este camino. El gobierno de México dice que cabeza fría y Ebrard está allá. ¿Es el camino correcto, el mejor escenario, sobre todo si lo pone en esta dimensión, embajador, de que la presidenta está trazando lo que va a ser el legado de su gobierno en materia económica? Yo creo que sí, porque están tratando de ver hasta qué alcance puede tener las decisiones de la presidenta, no solamente en materia económica, que en el fondo ahí no debieran tener ningún problema con Estados Unidos. El problema de fondo, insisto, es que Estados Unidos sí vincula el tema de aranceles al combate al narcotráfico en México, mientras la presidenta insiste en separar las cosas y decir, nomás hablamos de aranceles por acá y lo del narcotráfico es otro tema y que lo vemos en otros ámbitos. No, no es así. Lo que es real y lo que es objetivo, y es importante que los mexicanos lo sepamos, es de que están íntimamente ligados y que se está jugando el futuro de este gobierno y de su viabilidad. Bien. Y la viabilidad de una buena relación con quien esté en la presidencia de Estados Unidos en estos días, porque aquí están
las definiciones de fondo. Embajador Ricardo Pasco, como siempre, un placer platicar con usted. Muy buena noche. Muy buenas noches, muchas gracias. 100 palabras.